always thought that I'd be too crazy, but I found a way, I found a way. If you open up your mind, it's gonna take some time to realize, but if you look inside, I'm sure you'll find. Oh, you surely know that I told you I'd always be picking you up when you're down. So just turn around. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Cotorrisa. Este cotorreo, ¿no? Buenas tardes. Estamos en el Chocoseminario de Educación y Sociedad en América Latina del barrio Tlahuaxtitlán. Hoy jueves 13 de marzo de 2025, y vamos a pedirle de favor al profesor Samuel Arrarián que dé una especie de marco, no tanto marco teórico, sino el contexto en el cual se va a trabajar la primera unidad. Bueno, yo voy a hacer una exposición general de los puntos que considero más importantes para comprender América Latina, tanto su geografía, su historia, su problemática política, económica y cultural, y finalmente educativa. ¿Sí? El objetivo siempre es la educación. Pero como no podemos entender la educación en abstracto, necesitamos contextualizar, necesitamos enmarcar, encuadrar en qué países, cómo se desarrolla. América Latina es un conjunto muy diverso, sin embargo la educación en todos los países latinoamericanos va a seguir el mismo proceso, ¿sí? Va a ser igual. Entonces es muy fácil comprender la educación en América Latina a partir de la historia general de los países, ¿sí? El primer punto entonces es la contextualización geográfica, la ubicación de América Latina como lugar geográfico. ¿Saben lo que vamos a hacer aquí como estrategia didáctica? Es que se olviden de tomar apuntes, notas, guarden todo lo que tienen ahí en la mesa. Lo que necesitan es agua, café, nada más, porque lo que se necesita es que se entienda. Esta es una exposición filosófica. Entonces, yo voy a exponer conceptos. Son conceptos que no, si lo ponen por escrito, no lo van a entender, ¿sí? Lo van a entender en la medida que comprendan y lo graben en sus cabezas, ¿sí? Eso es hacer filosofía, que para que nunca se nos olvide, lo mejor es grabar, que se queden las ideas, los conceptos en la cabeza, ¿sí? Entonces, el primer punto es ubicar, tener una idea muy general de lo que es América Latina, en qué lugar del mundo geográficamente se sitúa. Nosotros no vamos a ser tan ignorantes como los europeos o los gringos, que les preguntan dónde está México y creen que está en Asia o en Sudamérica, no tienen idea de la geografía, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos saber dónde nos ubicamos geográficamente, dónde está Europa, dónde está Asia, África, Canadá. Necesitamos tener una visión general, panorámica, para no caer en esa desubicación, en esa ignorancia que tienen generalmente los que viven en países europeos, que no les interesa para nada dónde está México y América Latina, ¿no? Ellos creen que son el centro del mundo, y lo único que les preocupa es un lugar como centro, como eje del planeta, como del eje del universo, como si las cosas no sucedieran ahí, y lo que pasa en América Latina no les importa absolutamente, ¿sí? No les tiene sin cuidado, existimos o no existimos, ¿sí? Entonces, ese sería el primer punto. Les digo en general los puntos que yo voy a tratar, exponer para que tengan una visión de cómo voy a ir paso por paso. Primero ubicar, con un mapa nos vamos a guiar, y luego vamos a ver el significado de América Latina en la historia, cuando empieza a existir como un ser diferente de otros países en 1492, con el descubrimiento del motor, ¿sí?
vamos a partir de ese hecho fundamental que da sentido. A partir de 1492, Europa ya no puede ser considerada el centro del mundo, porque América Latina se incorpora a la historia universal. Entonces, tenemos que tener una visión de cómo es importante el descubrimiento, o lo que algunos llaman encubrimiento o invención o encuentro. Por eso son conceptos filosóficos. Vamos a ver qué significa. No puede ser una simple conquista o colonización, es más que eso. Entonces vamos a problematizar la historia desde el punto de vista filosófico. Se van a acordar esto para todos cuando vayan a exponer, van a acordarse de lo que les digo, de que todo es cuestión de interpretación. No podemos tener una sola interpretación de América Latina, no podemos decir hubo conquista, o hubo colonización, o hubo encuentro, o hubo más. Todo depende de la interpretación. La historia se interpreta, no es como en la matemática que se da los resultados o se pone definiciones, ¿no? Si el cuadrado o los biólogos o los químicos que trabajan con fórmulas, ¿no? En pedagogía no hacemos nada de eso, pues interpretamos. Entonces todo depende de quién interpreta, y ninguna interpretación se vale más que las otras, porque todo está en función de un debate. La hermenéutica es debate de interpretaciones, ¿sí? Luego de que veamos cuáles son las principales interpretaciones de 1492, vamos a ver cómo se imponen las instituciones coloniales, ¿no? Vamos a ver cómo surgen y se reproducen en América Latina las instituciones económicas, como la vida, el peonaje, el trabajo servil, o sea, las formas de producción en las minas, en las haciendas, ¿no? Se reproduce el esquema económico de la economía española, principalmente, que son instituciones que vienen de la Edad Media, del Renacimiento, pero en América Latina tienen un carácter, ¿no?, de explotación más que todo, porque aquí se trata de aprovechar la mano de obra al máximo. Entonces aquí es cuando vamos a comprender cómo surgen estas instituciones coloniales financiadas por la corona y fundamentadas en la religión católica, ¿no? Se trata de legitimar todo el despojo, todo lo que han extraído de la riqueza que tenemos para llevarse a Europa y desarrollarse ellos como potencias y nosotros como simple mano de obra, ¿eh? Y sobre todo de fuentes de recursos naturales. Entonces aquí vamos a ver cómo surge la explotación y el saqueo de los países de América Latina. Aquí está claro lo que vamos a hacer, ¿verdad? Después vamos a ver el aspecto educativo y cultural a través de ciertas categorías como el mestizaje. El mestizaje. O sea, aquí no es que vienen los españoles y se imponen y acaban y matan a los indígenas y ya no. La dominación, por más violenta que se pretenda, siempre produjo resistencia. Entonces, entre la dominación y la resistencia se produjo un proceso de mestizaje. Los españoles se mezclaron con los indígenas y surgió una nueva clase, una nueva cultura que es la de los mestizos o criollos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo este mestizaje es importante para replantear todo lo que sucede en la actualidad a partir del barroco y el neobarroco. Entonces con eso yo terminaría haciendo una exposición de lo significado que tiene el mestizaje en la actualidad. Vamos a ver cómo el mestizaje no es el mismo en toda América Latina. En México el mestizaje tiene unas características particulares que no es lo mismo que en el Perú o Chile. Por ejemplo, en Chile, en Argentina no hubo mestizaje. ¿Por qué? Porque en esos países liquidaron físicamente a toda la población indígena. Entonces ahí sí no hubo posibilidad, por más que quisieran, de que se mezclaran las razas o culturas, ¿no? Si acabaron físicamente las culturas, ¿no? Entonces ¿cómo iban a sobrevivir, ¿no? Para que haya mestizaje tenía que haber sobrevivencia de las dos culturas, cosa que ocurre en México. En México hubo mestizaje, y no es un mestizaje del tipo de Brasil o de Perú, por ejemplo, o Ecuador, donde a los mestizos se los considera más de la raza opresora, ¿no? Como blancos, los ladinos, ¿no? Son los verdugos. Eso afortunadamente en México no sucedió, porque el mestizaje fue una mezcla positiva, no fue un producto híbrido o puramente negativo, como en Perú, como en Ecuador, ¿sí?
ahí ven un mestizo y es sinónimo de un blanco, un opresor. Aquí no, aquí hay cierta tolerancia hacia los mestizos, ¿no? No en todas partes los mestizos tienen esa característica de ver siempre asociados a los verdugos, a los dominadores. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque ya ven que es muy complejo el mestizaje en México. En la tesis de esta alumna que se acaba de titular, por ejemplo, ya habló de la influencia árabe que hubo en México, ¿verdad? Eso es un mestizaje positivo. O sea, quiere decir que todo lo que trajeron de España es basura, pues, pero es producto de negativo, ¿no? Hubo elementos positivos. Entonces, el mestizaje tenemos que repensar como algo que no es necesariamente negativo, sino produce una nueva cultura, ¿no? ¿Sí está claro, verdad? Entonces, vamos a ver, eso va a ser la temática, en estos puntos va a ser el contexto general del curso, de este seminario, ¿no? No vamos a hablar del curso, sino del seminario, porque cuando ustedes tengan una duda, me preguntan, me interrumpen, yo con todo gusto voy a responder, porque eso es el seminario. El curso es cuando nomás el profesorado y los demás, eso no tiene que suceder, ¿sí? Entonces, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta o un comentario, me interrumpen y yo voy a responder y luego continuamos. Eso es el seminario, vamos a ver, es muy difícil, pero lo vamos a lograr. Bueno, vamos entonces a arrancar del contexto geográfico. ¿Qué era América Latina antes de la llegada de los españoles? Todavía no había en estos países, Argentina, Paraguay, Bolivia, no había naciones todavía. Cuando llegaron, antes de los españoles, habían culturas indígenas, ¿sí? En el área mesoamericana, pues, todos ustedes saben, estaba la civilización azteca, maya, todo eso estaba en todos los países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, todo está lleno de esas civilizaciones. En Sudamérica estaba la civilización inca y aymara, ¿no? Vamos a hablar de eso también, porque hasta la actualidad sobreviven algunas culturas como los mapuches en Chile o en el norte y sur de Argentina, pero en general las grandes civilizaciones como la que hubo en México, como los aztecas, los mayas, en Sudamérica se llaman los incas, principalmente. El imperio incaico, que cubría todo el sur, toda esta parte del sur, ¿sí? Era cultura inca. Se llamaba el imperio de Tahuantinsuyo, entonces así estaba dividido. En el Brasil surgieron culturas indígenas, pero de la selva, porque Brasil fundamentalmente es selva, o sea, el gran Amazonas, o sea, no podían ahí aparecer culturas como la de los incas o de Mesoamérica, ¿verdad? Tenían que ser culturas relacionadas con el ambiente geográfico de la selva, del Amazonas. Entonces eran grupos indígenas selváticos, se les llama, ¿no? Pero no porque eran de la selva tenían cosas negativas, sino al contrario, fueron grandes civilizaciones porque se basaban en el lenguaje del arte, de la música, la estética. Eran grandes artistas, pues eran comunidades donde hacían sus danzas, sus fiestas y se tatuaban, por ejemplo, sus cuerpos y hacían ceremonias muy bellas, ¿no? Y eso era porque estaban en comunión con los espíritus de la selva, o sea, la selva le daba su característica a estas culturas, así como en Mesoamérica o entre los incas, cada se llama el aspecto o la influencia del medio, del único, ¿no? O sea, el hecho de que varía, pues, incluso la siembra, la cosecha en Sudamérica, entre los incas, eran a través de pisos ecológicos, no es como en Mesoamérica, con los sistemas de riego y trabajo agrícola, muy diferente, ¿no? Pero en la selva, acuérdense que todo estaba en función de lo que sucedía en relación a los dioses mismos de la selva, ¿sí? Sus animales totémicos, muy diferente de la fauna que en Mesoamérica o Sudamérica. Eso les digo, en general hay que hacer esas distinciones que son básicas, ¿sí? Bueno, entonces está claro que antes de la llegada de los españoles había grandes civilizaciones, ¿no? Ya estamos alejándonos del eurocentrismo. Insisto en esto porque los europeos no se conocen que eran civilizaciones, decían que eran los bárbaros, porque así
hacíamos ceremonias de sacrificio, ¿no? Nos comíamos a los niños y cuando más sabrosos estaban era porque teníamos estados. Eso no es cierto, son inventos de los racistas europeos, ¿no? Que para decir que no eran civilizados, pues, porque según ellos, lo que pasa es, como les decía, hace falta una visión hermenéutica para entender que los sacrificios aztecas, que también se hacían en Sudamérica, en el área del imperio, tenían un sentido cultural, educativo, eran maneras de comunicarse con Dios, ¿no? Con sus dioses, sus divinidades, se exigía para estar en comunión. Para que haya producción tenían que hacer sacrificio, ¿no? Se secaba la tierra y se moría la gente, ¿no? Entonces no éramos para nada salvajes ni bárbaros, sino que respondía a una lógica cultural, a un sistema de símbolos que los europeos no entendían. ¿Sí? ¿Sí queda claro, verdad? Eso en general para tener un panorama de cómo era América Latina antes de la llegada de los españoles. Bueno, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Tampoco habían estas naciones todavía. Los españoles dividieron geográficamente a América Latina en dos grandes regiones que eran los dos virreinatos. El virreinato del Río de la Plata, que era toda la parte de Sudamérica, así se llamaba virreinato del Río de la Plata, que abarcaba Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Era el virreinato del Río de la Plata, se llamaba, porque aquí hay un río que da sentido, conecta a esos países y por eso se le llamó así, Río de la Plata, virreinato, es decir, una reproducción del sistema de gobierno español, quiere decir el virreinato. Y en Centroamérica, ¿qué pasó? El virreinato de la Nueva España, así se le llama. Pero eso no se reducía al territorio de México, sino que abarcaba todo el área centroamericana. ¿Sí? Todo el área, todos estos países, Nicaragua, Panamá, Guatemala, era la región del virreinato de la Nueva España, así se llamaba. ¿Sí? Entonces el imperio español se empezó a gobernar de esa manera en Latinoamérica a través de estos dos grandes virreinatos. En cada virreinato se nombraba un virrey, que era una especie de reproducción del rey de España, ¿no? Tenía los mismos tributos, se pedía a Dios como un descendiente de Dios. Entonces, ven cómo estaba organizada políticamente toda la región de América Latina, las ceremonias, las fiestas. Todavía en algunos pueblos de México se hacen esas reproducciones, todavía esas ceremonias. Luego vamos a ver si les interesa. Pero tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de una cultura que le vamos a llamar la cultura barroca. Barroca. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que antes de que se produjera una nueva cultura, todavía había dominación, había violencia. ¿Sí? O sea, los españoles empezaron a matar, a saquear de la manera más bestial, ¿no? Y eso duró todo un siglo, ¿no? Siglo XVI. En determinado momento se dieron cuenta de que se estaba acabando la población indígena, tanto de Mesoamérica como de Sudamérica, se estaba acabando. Las epidemias y todo fueron catastróficas y de millones de indígenas ya quedaban poquitos, o sea, pocos millones, ¿no? Entonces dijeron, no, algo hay que cambiar de estrategia, ¿no? Porque si se acaban los indígenas también nos vamos a acabar nosotros, claro, pues si no hay mano de obra, ¿cómo van a sobrevivir? Entonces, ese cambio significó que hubiera un pacto o una nueva cultura, un sincretismo, se mezclara para que las dos culturas sobrevivieran y no se acabaran. Eso es la cultura barroca, y para eso se necesitó construir símbolos, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, para darle sentido a esa nueva cultura, ¿no? Tanto los indígenas como los españoles necesitaban a la Virgen para seguir gobernando, para seguir explotando, porque los españoles decían, pues les vamos a hacer creer a los indios que con la Virgen, poniéndole el rostro de corona, un rostro moreno, ya con eso van a aceptar a la Virgen María española, ¿no? Entonces les funcionó esa estrategia, porque a su vez los indígenas, como
española, sino a la Virgen prehispánica, ¿verdad? Entonces, eso es el barroquismo, que surge como una nueva estrategia educativa pedagógica para que las culturas empiecen el proceso de diálogo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces vamos para que quede más claro todavía, diferenciar 4 conceptos filosóficos que son de la conquista, el encubrimiento, la inversión y el encuentro. Conquista, acuérdense, lo van a grabar en sus cabezas, quiere decir dominación militar, conquista, como Hernán Cortés, que llegó con 300 soldados y a millones de indígenas los derrotó. ¿Cómo un grupito de 300? Pero la ventaja era que ellos tenían las armas, o sea, eso se llama la conquista, la ventaja que te da cierta superioridad militar. Pues la conquista es imposición violenta por el dominio de las armas. ¿Sí? Acuérdense bien. Eso fue un rasgo que caracteriza el proceso colonial como conquista, pero también hubo encubrimiento, que no es lo mismo que conquista. Encubrimiento, que es un concepto que lo desarrolla especialmente Enrique Dussel, Leopoldo Sea y Todoro. Ya les voy a dar después la bibliografía para que amplíen cómo no se trata de una simple conquista, porque si hubiera sido simple conquista, hubiera habido pura destrucción y muerte, no hubieran sobrevivido las culturas, no ni siquiera estaríamos viviendo nosotros, ¿verdad? ¿De dónde? ¿No? Entonces, como no podemos aceptar acríticamente que hubo conquista, pura destrucción, ¿no? Hubo encubrimiento, que es ese proceso por el cual se encubre ideológicamente a través de la colonización cultural. ¿Sí? Eso quiere decir encubrir, disfrazar, poner una cosa sobre otra. Invención es un concepto filosófico de Edmundo Gorman, que dice que los españoles tuvieron que inventar América Latina para que este continente apareciera en su historia como un nuevo ente. ¿Sí? Es muy interesante ese concepto de invención, porque en la historia las cosas no suceden como hechos físicos, como cosas materiales, sino como construcciones del imaginario colectivo. Entonces, una nación, una familia también es una invención. ¿Sí? La patria es una invención. Entonces, América Latina también dice, este autor, fue una invención, porque ¿cuál América Latina? Si la América Latina antes de la llegada de los españoles ni siquiera tenía sentido, no estaba nombrada, era un territorio virgen, desconocido, nadie sabía que existía. Entonces, para que un continente exista, tiene que tener un ser ontológico, le llama Edmundo Gorman, porque dice que hay entes y seres, como si fueran esencias, que el ser de América Latina estuviera ahí, y cuando llegaron los españoles se inventaron, construyeron ese ser, ¿no? Como un artefacto imaginario. Entonces, claro, los europeos necesitaban comprendernos para que ellos mismos se ubicaran geográficamente, para decir, ya que ya llegaron a conquistar y a colonizar un nuevo territorio que ellos desconocían. Pero aquí lo chistoso es de que no era pues América Latina, para los españoles era Asia. O sea, éramos asiáticos, pues, según ellos, porque uno se fue a buscar al Asia, ¿no? Fue a buscar el Asia, no fue a buscar América Latina, o sea, por accidente llegó aquí, ¿no? Entonces, ya por accidente, lo que sea que sea, el hecho de descubrir significa inventarse, no fue descubrimiento, fue una invención, fue algo imaginario, porque dice que para que exista algo, ¿no? Se tiene que construir, ¿no? No es cuestión de reproducir, no se nombra lo que ya se conoce, imposible, nadie hace eso, ¿no? Si
queda claro, esa idea es muy compleja, pero es muy, muy interesante, ¿no? Porque muestra que pues, toda la historia de América Latina, desde el punto de vista de ese tipo de hermenéutica imaginaria, ¿no? Vamos a pensar que Colón estaba, por ejemplo, que había llegado al paraíso, porque el diario de Colón se lee eso, que ya llegué al paraíso. Él se creía que era el paraíso, ¿no? O sea que el Asia para él era el paraíso, ¿no? ¿Se imaginan cómo puede llegar ese concepto de la invención, puede llegar a extremos tales que roda por la locura, ¿no? ¿Cómo va a creer que llegó al paraíso? Tenía que estar loco, ¿no? Bueno, pero eso es lo que nos lleva a la hermenéutica a interpretar lo más arbitrario como parte de una lógica. Pues Cristóbal Colón, como los restos de los que llegaron, no tenían pues formación, no tenían cultura, entonces podían imaginarse lo que querían, pues estaban locos, ¿no? Así fue la historia. No es como dicen que Hernán Cortés, por ejemplo, fuera como un dios. Hernán Cortés, una cosa es que se creía que tenía ascendencia divina, pero es porque estaba loco, ¿sí? Él escribe también que tenía ascendencia divina, así como Colón escribió que había llegado. Hernán Cortés escribió que sus ascendentes, o sea, él provenía de los dioses, que se creía Dios. Hay una película que les recomiendo, Aguirre, con la ira de Dios, por ejemplo, es de esta historia de Hernán Cortés, aunque no dice Hernán Cortés, porque en la historia todavía Hernán Cortés es el héroe y se le sigue sirviendo culto, homenaje, ¿no? Hasta se le construye monumentos, ¿no? Entonces todavía en los manuales, en los libros de historia, Hernán Cortés todavía es un héroe, ¿no? No se ha desmitificado como Colón. Ya a Colón pues ya nadie le cree porque pensaba que había llegado al paraíso, porque a veces el pobre hombre pensaba que había llegado al Asia, eso se llega, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Y finalmente el concepto de encuentro. Si ya está claro qué es conquista, qué es encubrimiento, qué es invención y qué es encuentro. Encuentro quiere decir cuando dos culturas se encuentran y dialogan y se reconocen. Yo les pregunto a ustedes, ¿hubo alguna vez encuentro? ¿Hubo alguna vez reconocimiento del otro? ¿Hubo alguna vez diálogo? Jamás, ni ahora. ¿No? Nunca hubo, porque para que haya encuentro tiene que haber antes respeto a la cultura del otro, y eso no hubo, no existió. Todavía no existe, pues, ¿no? Porque reconocimiento es una cosa profunda, no es nomás oírte, escucharte. Te puedo escuchar, oírte, verte, pero no te pelo, ¿eh? Para que haya ese conocimiento tienen que pelar, si no, no tiene sentido el encuentro, ¿no? Te tienen que aceptar que eres un ser diferente de mí y que por tanto podemos dialogar. Eso, por ejemplo, en pedagogía nosotros manejamos como la hermenéutica educativa, ¿no? El maestro dialoga con el alumno, pero no sin hacerle creer que sabe más, ¿no? O sea, ni oírle por oírle nomás para hacerle creer, ¿no? Realmente aceptar la diferencia del alumno es aceptar su diferencia, que tengas razón, que pueda pensar de otra vez, que no esté de acuerdo con usted. Eso es el verdadero reconocimiento. Eso no hubo en el diálogo, en el supuesto encuentro entre España y América Latina. Jamás. Nosotros más bien hubo lo contrario, desencuentro. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Porque es muy difícil. Todavía en España se festeja 12 de octubre el encuentro. ¿Cuál encuentro? No como encuentro, pero así es la ideología, así es el eurocentrismo, esa mentalidad colonizadora que deben hacernos creer que ya somos civilizados como ellos, ¿no? Llevan a esos festejos del 12 de octubre y aquí incluso algunos gobernantes han llegado a ser cómplices, ¿no?, de esa simulación del supuesto encuentro. Y por último, el mestizaje de Sergio Grusinski. ¿Se acuerdan? En la anterior sesión pusimos algunos autores, Grusinski, Gorman. De Grusinski vamos a recuperar el concepto del mestizaje como el proceso que ni es invención, que ni es encuentro, que ni es conquista, ni nada de eso, sino que es otra cosa.
es reproducción de los dobles. Dicen, aquí lo que hubo, ¿no?, es un mestizaje como en el espejo, donde el conquistador se presenta, ¿no?, y le hace creer al otro que es el mismo. Ese es una especie de reproducción a través del espejo, del doble, el doble. Se duplica el español en el indígena. Es muy bonito ese concepto. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron Blade Runner, por ejemplo, una película, ¿alguien vio Blade Runner? Sí, de Harrison Ford. ¿Tú la viste? Es una película donde hay construyen unos androides, unos robots que son más perfectos que los seres humanos, ¿sí? Más perfectos en lo físico y en lo mental, en lo intelectual, vives más inteligentes, y son máquinas súper computadoras al máximo, ¿no? Pero eso es una utopía, pues, es de ciencia ficción, porque aún no hemos leído todavía eso. Pero la idea es que ahí los androides se revelan porque se descubren que los habían creado, ¿no? Y los habían creado para tener finitud, para que no duraran. Entonces ellos quieren, ¿por qué los humanos van a vivir más que ellos? ¿Por qué? ¿No? Entonces se revelan y van a pedirle cuentas a su creador, que era un ingeniero de una fábrica, ¿no? Y lo matan, pues. Pero no les voy a contar, ¿no?, porque eso sería spoilear. Y aquí no vamos a spoilear. Vean en sus celulares, busquen, o descarguen en su casa y la ven, y vamos a comentar, porque eso que parece ciencia ficción ha ocurrido cuando surgió el levantamiento zapatista, ¿sí? Porque hasta el levantamiento zapatista pensábamos los latinoamericanos que sí, efectivamente éramos dobles, habíamos sido duplicados, que éramos los españoles espejos, fiel espejo del español, así pensábamos, hasta que viene el levantamiento zapatista y dice, no somos como los españoles, no somos copias. Esa es la rebelión, como la de los androides de Blade Runner. Lean también, si les gusta leer esta literatura, Sergio Grusinski, La colonización del imaginario se llama, donde él habla que hay muchas analogías entre la película de Blade Runner y el proceso de levantamiento zapatista. Yo no me estoy inventando. Todo lo que digo está basado en bibliografía, ¿sí? Porque parece muy sacado de los pelos, ¿no? Los zapatistas se dieron cuenta de que los estaban tratando como a dobles, como a copias, como los pobres no tenían derechos, pues, ¿no? Todos estaban ahí para trabajar, ser explotados, hasta que dijeron, basta, somos seres humanos, somos diferentes y nos tienen que respetar, somos diversos, no somos como los españoles. Eso fue la importancia del levantamiento, ¿no? De decir, basta, como los androides que dicen, no queremos pues seguir siendo, queremos tener los mismos derechos que tienen los humanos, ¿no? Tener vida, ¿no? ¿Por qué van a morir? ¿No? Porque también los indígenas de Chaco tenían hoy 30, 40 años y ya estaban con enfermedades mortales, ¿no? Porque vivían 10 en una choza, 10 personas en una choza con la carne podrida y la leche descompuesta y los alimentos. No tenían ni un refrigerador, ¿no? Así, esa no es vida de seres humanos, pues es vida de animales, ¿no? Vivir en la máxima pobreza, con índices altos de desnutrición, de infecciones. No llegaban médicos a esas regiones. ¿Y se imaginan? Entonces, ese es cuando dice basta, pues basta. Incluso mucha gente se sorprendió. Bueno, y si vivían así, ¿por qué no se levantaron antes? ¿Por qué no se rebelaron? Porque nadie sobrevive tanto, ¿no? Pero decía, pues igual que sucede en las minas de Brasil, de Perú, de Bolivia, son regiones donde toda la producción económica que hicieron los españoles estaba en las minas, concentraba la gente por esta explotación. ¿Y saben cuántos años vivían ahí en las minas, los obreros, los mineros? 30 años. Ese era su máximo de vida. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que respira en el aire, ¿no? Que es azufre, pues, y eso te daña los pulmones y te deshace, te tira del pulmón.
De 30 años, ¿por qué es 30 años? A ver, ustedes que tienen cuántos años ahorita, no vas a decir 3 años más. No, es terrible, pues, o sea, no, nomás porque no hay atención médica, ¿verdad? Bueno, entonces, ya está la bibliografía, vamos a seguir comentando porque es muy interesante cómo hasta la actualidad esa idea, por ejemplo, ya expuse yo todo lo que es los autores, los intérpretes, lo que dicen en América. Hoy voy a decir cuál es mi interpretación. ¿Sí? Porque pueden decir, este maestro nos está echando rollo nomás, nos está hablando de... ¿no? Pero no tiene su propio punto de vista, van a decir, ¿verdad? ¿O no? Antes que yo les plantee mi visión, mi interpretación propia, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Adelante. ¿Está todo claro? Profesor, en el otro seminario de Educación y Sociedad en América Latina, del turno vespertino, no se hace la discusión de la primera unidad, pero sería tan amable de poner las analogías y diferencias entre lo del sincretismo y el barroco. Sí. Por favor. Sincretismo es con una filosofía de Octavio Paz, principalmente, el autor más importante. Hay muchos autores, ¿no? Antropólogos con mucho respeto, mexicanos. Pero en lo filosófico, Octavio Paz ha planteado mejor esta idea de la hibridación, o lo híbrido y lo sincrético como similares, como conceptos análogos. Que no es lo mismo, una cosa es lo híbrido, otra cosa es el mestizaje y otra cosa es el sincretismo. El sincretismo para Octavio Paz es que se mezclan lo indígena con lo hispano. ¿Sí? Eso es lo sincrético. Se forman las dos culturas y no sabemos qué va a resultar, si va a resultar algo bueno o algo negativo. Pero Octavio Paz piensa que es algo negativo. Aunque no lo diga porque es feo, pues reconocer que somos hijos de la chingada. En su libro Laberinto de la Sociedad, ¿alguien ha leído El Laberinto de la Soledad? Dice que todo el lenguaje cotidiano que usamos, la vida diaria, es chingar. Si no chingas, te chingan. Y así hablamos. Trae como un corriente, ¿no? Habla eso, todo es chingo, el verbo chingo es todo el universo, habla es confusión de chingar, ¿no? Qué chingón, eso son chingaderas, eso no, o sea, todo ese lenguaje es por el sincretismo, como el idioma español se ha mezclado con la lengua indígena y ha producido este nuevo lenguaje a partir de un solo, como una cosmovisión, como una representación, como la identidad. Eso quiere decir lo sincrético, se ha mezclado, se ha fusionado y ha producido algo negativo. Al final de cuentas es algo negativo porque se empobrece el lenguaje, se empobrecen las costumbres, se empobrece todo. Eso es el sincretismo y en eso se parece un poco a lo híbrido, aunque lo híbrido es todavía peor, porque mientras Octavio Paz está hablando de lo cultural, todavía Octavio Paz llega a decir que lo único positivo es el arte, la literatura, porque cuando se mezclan, pues sale algo bueno. Y dice que qué bueno que México tenga grandes artistas y qué desgracia que tengamos malos gobernantes, ¿no? Pero ya está salvando a los artistas, el arte, la literatura para él como esa parte positiva del sincretismo. O sea, si no hubiera una gran literatura en México, en América Latina, ¿qué sucedería? Gracias al sincretismo, gracias a que Carlos Fuentes, por ejemplo, que es el más conocido, salió de México y leyó a los grandes clásicos, hasta los griegos, tenía una cultura universal. Eso fue producto de su sincretismo cultural, educativo. Él se sentía más que nacional, se sentía alguien, así como Borges también, un poeta universal, ¿no?
Entonces eso es el sincretismo, lo particular se mezcla con lo universal y esto sale algo bueno. Entonces es ambiguo el sincretismo, el concepto de sincretismo para Octavio Paz, porque puede ser negativo, puede ser positivo. Ahí está la diferencia con lo híbrido para antropólogos como García Canclini, Néstor García Canclini, un argenmex. Ya hasta el concepto de argenmex ya es híbrido, ¿verdad? Porque es mezcla de argentino y mexicano. Es decir, pues toda la generación de argentinos que salieron de Sudamérica durante la dictadura militar y se refugiaron en México, y de aquí surgió una nueva cultura que es los argenmex. Y él como argenmex dice que hay hibridez, la cultura se hibridiza. Pero aquí ya es cuando está viendo cómo la globalización y todo el proceso actual ha generado esta mezcolanza que no tiene sentido ya. O sea, porque todo se vale, todo se permite, tú puedes hacer lo que quieras. Eso es lo híbrido, ya no tiene nada de positivo, pues es como un salivazo, un escupitajo, ¿no? Es una cosa que se expulsa, pero que es lo peor de uno, su parte de postura, ¿no? Pues está claro que qué diferencia hay entre hibridez, sincretismo, y ahora vamos a ver si se comprende mi visión del barroco como algo diferente de lo híbrido, de lo sincrético. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces lo barroco es ese proceso donde en el siglo XVII se configura una nueva cultura como estrategia de sobrevivencia mestiza, o sea, como un acuerdo que es cultural. Fíjense, aquí ya, si yo les pregunto, ¿el barroco es como el sincretismo o la hibridación algo biológico? Bueno, no, aquí está la diferencia, porque el barroco es proceso cultural. Lo híbrido y lo sincrético es algo biológico, es una mezcla biológica. Es como cuando dos animales se cruzan, ¿qué sale? Un nuevo animal, que no es ni una cosa ni otra cosa, un monstruo. Yo no, pero las culturas no son así, no funcionan con esa lógica biológica. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Qué horrible sería, verdad, que se mezcle las culturas donde ya no hay reconocimiento absoluto? Pues, una cultura monstruosa es casi como la cultura de los que viven en Polanco, ¿no? Que no son ni judíos ni mexicanos, ¿quién sabe qué serán ahí? ¿No? ¿Qué hacen ahí? ¿No? Pero así ha surgido, pues, en ciertas colonias una cultura que es así como la mezcla de animales, pues, ¿no? De razas. Eso podría verse también hablando de cultura, por ejemplo, en la gastronomía, de que es algo que se pueden apropiar distintas culturas, pero adaptarlo a sus propios alimentos, a sus propias costumbres de hacer las cosas, ¿no? Ajá, eso está bien, muy buena pregunta. Eso es lo barroco. Lo barroco es cuando se mezclan las culturas como culturas. Un ejemplo es la cultura de los alimentos. Antes de la llegada de los españoles había un tipo de alimentación que se basaba en el maíz y toda una cosmología, tal. Se inventó, por ejemplo, hasta los nombres de las personas, los hombres de maíz se llamaban, ¿no? Los alrededor del maíz se forma una cultura alimenticia y todo eso tiene resultados que tienen que ver con una concepción dietética de la vida mejor que la occidental. Está bien por eso, y eso es positivo porque luego se mezcla con la cultura española, por ejemplo el mole. Yo pensaba más en el pozole. También está perfecto, los chiles en nogada. Yo lo pensaba porque originalmente pues, los aztecas lo preparaban pues, con los restos del sacrificio que se daban en los rituales, el ser hecho de humanos, lo cual era una aberración para los españoles que venían de una cultura más menos barbárica, por decirlo así. Pero ellos no descartaron del todo la idea de este platillo, o sea, les gustaba la idea de tener una sopa con verduras y carne, así que en lugar de humano empezaron a utilizar el puerco, que fue lo que ellos trajeron. Eso podría ser una adaptación. Sí. Bueno, eso pues es lo barroco, esa mezcla positiva donde
un gusto se mezcla con otro gusto, un paladar se mezcla con otro paladar. Y eso es parte de la cultura, de la costumbre diaria. El mole, ¿cómo se inventa? Porque en los conventos las monjas estaban ahí haciendo cosas, moliendo, ¿no? Y dice que pasó un cabrón y dice, ¿qué hace esa monja ahí? Pues dice, mole. En vez de muele, digo, mole, está haciendo mole. Lo que estaba haciendo estaba moliendo, no era así. Entonces se construye un nuevo lenguaje, que es el lenguaje barroco, ¿no? Que, por ejemplo, otros ejemplos de cultura barroca es cuando una expedición llega a Yucatán, una expedición de españoles llega a Yucatán después que ya se ve descubierto todo y se iban descubriendo más pueblos indígenas y llega y le preguntan a un indiecito, oye, ¿cómo se llama este lugar? Y el indiecito dice, Yucatán. Ah, pues se llama Yucatán, y así se fue. Pero luego se dio que Yucatán en lengua indígena significa no te entiendo, ¿no? Desde entonces se llama Yucatán, ¿no? Fíjense, así fue, así es América Latina, así se desarrolló a base de malentendidos, a base de desencuentros, ¿no? Lingüísticos, culturales. ¿De ahí mismo hubiesen salido los modismos, por ejemplo? Claro. Todo lo lingüístico es barroco, porque aquí ya no se vale que hablemos el español de la lengua española. Ahorita perdieron los elementos que los echaron a patadas, ¿no? Eso vamos a hablar de una parte importante de la independencia, el significado de la revolución de las independencias. Como desde entonces los españoles ya no tienen nada que ver, y menos controlarnos cómo hablamos, bien o mal, de acuerdo a sus reglas, ¿no? Todo ya se descontroló, ya podemos nosotros hablar nuestro idioma, hablarlo de otra manera, si queremos, como nos dé la gana. También a eso quiero llegar, de cómo eso implica el autogobierno o la soberanía, es decir, las revoluciones de la independencia desembocaron en revoluciones socialistas, como en el caso de Cuba o de Nicaragua. ¿Sí? Es por eso, porque hay una descolonización, un rechazo a la dominación en lo lingüístico, en lo alimenticio, en lo cultural, en lo educativo y finalmente en lo político, económico. ¿Sí? ¿Se ve cómo esto tuvo la importancia del barroco? Bueno, entonces, el barroco es ese encuentro, porque yo pienso, ahora yo voy a platicar de lo que yo pienso, mi interpretación es que no nos sirven, bueno, nos sirven algo, pero no totalmente, porque no vamos a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Dussel o de acuerdo con fulano, no. Voy a decir mejor que no me convence el concepto de conquista porque es muy unilateral, porque no hubo dominación, totalmente hubo resistencia. Toda dominación, y no es necesario leer a Foucault, estudiaba Foucault para decir que toda dominación siempre genera resistencia. Pero ese hecho de decir que no todo fue conquista me hace hablar de cultura barroca, porque la cultura barroca es resistencia cultural y educativa fundamentalmente. Lo barroco es un proceso de resistencia cultural, acuérdense, resistencia quiere decir que no aceptan que te dominen o que te impongan, por más violenta, por más fuerte, por más militar que sea, no. Siempre hay rechazo y resistencia. Entonces tampoco me convence lo de invención, encuentro o descubrimiento. No me convencen, pues prefiero hablar de hermenéutica barroca para interpretar cómo este proceso de choque entre la cultura española y la cultura indígena produce una nueva cultura a través de símbolos y mitos que son lo que da sentido. En otras palabras, el barroco es un concepto que permite hablar de otro tipo de historia y de otro tipo de modernidad diferente de la modernidad europea. Si no aceptamos que somos dobles, duplicados de los europeos, tenemos que nosotros
decirles que tenemos nuestra propia historia y nuestra propia modernidad. ¿Sí? No vamos a decir que tenemos una educación propia, sino para tener una educación propia tenemos que primero demostrar que tenemos otra historia y otro pensamiento. No somos modernos ni pensamos como los europeos, porque la modernidad de ellos, por ejemplo, arranca del siglo XIX. Fíjense qué diferente es la historia de América Latina. Los europeos creen que la modernidad empieza en el siglo XIX con la Ilustración, con la Revolución Francesa, que es ahí donde surge una nueva forma de gobierno, de economía, de relaciones sociales basadas en la igualdad, la fraternidad, ¿no? Creen que eso es la modernidad. Y yo les pregunto, ¿dónde hubo modernidad en América Latina? ¿Dónde hubo ilustración? Hemos tenido esos filósofos que han tenido los europeos, como a Kant, por ejemplo, a Hegel. Jamás aquí nunca hemos tenido a Kant, ni a Hegel, ni a Marx, ni nada, ¿no? Entonces, nuestra modernidad no es ilustrada, no viene de la Revolución Francesa, porque aquí nunca hubo Revolución Francesa. Aquí hubo un proceso de modernidad barroca. La modernidad arranca del siglo XVII con esta nueva cultura que surge a partir de la estrategia del mestizaje como sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto que es importante mostrar, ni aceptamos, ni vamos a estar de acuerdo con lo que dicen de la invención. Tampoco aceptamos que nuestra modernidad venga desde el Renacimiento, porque aquí no hubo ni Renacimiento, ¿no? Menos hubo Edad Media. ¿Dónde hubo Edad Media? ¿En qué parte de América Latina hubo Edad Media? Nunca hubo, pues entonces no podemos pensar como si fuéramos europeos. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Entonces, lo barroco viene ahí, de esa idea de que tenemos otro tipo de historia, otro tipo de modernidad, otro tipo de cultura que no es la europea. Tenemos una diversidad cultural, tenemos diferente manera de pensar, de ser, de todo. Y eso es que es importante a partir del siglo XVII, porque ahí tiene su origen histórico, así como vemos que hay una contextualización, un embarcamiento. Pero también la contextualización histórica es importante porque hablamos de 1492, que empieza ahí una primera modernidad y hay otra segunda modernidad que es el barroco, y una tercera modernidad que es la republicana y la liberal y la actual, de tipo norteamericana, la modernidad globalizada de ahora, que estamos viviendo es la última modernidad. Entonces, ¿qué ha pasado con estas modernidades que hemos tenido en América Latina? ¿Por qué han fracasado? Porque han intentado reproducir la modernidad europea. Entonces, al final, yo hablo de neobarroco, porque como ya no estamos en el siglo XVII, estamos ya en el siglo XXI, tenemos que ver qué pasa en la actualidad. En el neobarroco se llama esa nueva cultura, donde el nuevo mestizaje se da a partir de un nuevo tipo de mezcla cultural con la máquina, con los robots, con la inteligencia artificial. Esto es lo último. Para mí lo ideal sería a partir del presente, lo que estamos viviendo ahora, de cómo interactuamos con los celulares, cómo les decimos más. ¿Qué te toca más, la VPN, la CEP, que un celular? Un celular, más potente, más poderoso, mucho mil veces mejor, ¿no? Porque además de leer, de lecturas, te da imágenes, te da todo, pues, sonido, música, películas, tu educación se hace mil veces mejor, ¿no? Entonces, no escucharon ustedes la conferencia, alguien vio la conferencia que di sobre este aspecto de la educación frente a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Les interesa el tema? Porque la podemos pasar, es muy breve, de 10 minutos, pero con eso va a completar el panorama que les tengo de América Latina, de la educación, cómo hay que interpretar eso que decía el profesor Mauro, no como un proceso de evolución, ¿verdad?, sino un proceso más complicado, ¿no?, donde se da simultáneamente todas las épocas.
les interesa ese tema de cómo estamos viviendo la nueva colonización, cómo nos despertamos ahora cada día sabiendo que ha caído el mercado de valores, que han entrado en quiebra las casas de bolsa, que toda la economía de los bancos entró en quiebra porque el desgraciado de Trump puso una política hacia los aranceles, y eso lo experimentó primero en México, ha fracasado, y ahora lo está experimentando en China, con Europa y con todo el mundo, y todo el mundo ahorita está en una crisis gravísima, ¿no? Por culpa de este loco, ¿no? Pero esa es la problemática, que interesa ver que eso no es tampoco porque a alguien se le botó la hornillo ahí de la cabeza, sino porque responde a un proceso de automatización. Los bancos funcionan con inteligencia artificial, y ahora al hacerlo automático han producido quiebra internacional. Toda la economía está mal por culpa de la inteligencia artificial, pues se han fallado